Bueno, pues vamos con este vídeo que os voy a hablar sobre vectores. Vectores es un tema matemático, pero me hace falta que sepáis un poquito sobre vectores para que entendáis lo que viene después del tema sin problemas. Así que, si os parece, empezamos. ¿Qué son los vectores? No, pues los vectores son unos objetos matemáticos, es decir, unos elementos matemáticos que en física se representan habitualmente como segmentos orientados. Es decir, eso que os estoy dibujando ahí ahora. Una flecha. Bien, en ellos podemos destacar o distinguir tres elementos distintos que son muy importantes. Estos elementos son el módulo, la dirección y el sentido. Os voy a contar qué es cada uno de esos elementos y para ello vamos a abrir una pizarra en negro. Bueno, eh, voy a dibujar una línea que va a ir, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Esto es una línea, yo represento un trozo, pero digamos que sabéis, como sabéis, y si no lo sabéis, yo lo digo, las líneas son infinitas, ¿vale? Ni empieza ni acaba. Bueno, pues esa línea que os estoy dibujando va a ser la dirección de nuestro vector. ¿Eh? La línea esa va a ser la dirección. Vale. Sobre esa línea vamos a dibujar un vector que va a ser, que va a empezar aquí y va a terminar aquí. ¿Vale? Lo he pintado un poquito por abajo para que se vea, pero digamos que tiene aquí un inicio y aquí un final. ¿Vale? Si os fijáis, esto de aquí está orientado y esta orientación determina el sentido del vector. Así que ya tenemos la dirección, que es la recta sobre la que está el vector, y el sentido, que es la orientación dentro de esa recta. Me queda una parte, que es el módulo. Para ello, fijaos que el vector empieza aquí y finaliza aquí. Vale. Yo puedo medir lo que va desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Si yo mido la longitud, estoy midiendo el módulo del vector. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Espero que os haya quedado todo muy clarito estos tres elementos. Voy a borrar la pizarra y seguimos. Bueno, vamos a seguir con los vectores y ahora vamos a ver cómo se definen los vectores, cómo escribo yo un vector. Bueno, un vector se define entre dos puntos, que es el punto donde empieza y el punto donde acaba. No tiene otra historia. ¿Vale? Yo sobre este sistema de referencia, voy a dibujar un vector cualquiera. Por ejemplo, este que empieza aquí y va a finalizar, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Voy a escribir cuáles son los puntos en los que empieza y acaba. Este punto de aquí, si os fijáis, este sería el eje X, este sería el eje Y. Este punto de aquí es el punto 3, 2.
¿De acuerdo? Sería este punto de aquí. Y este punto de aquí sería el punto 12. Y aquí, si miro, esto parece que es un 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sí, es un 7. Está pequeñín, ¿vale? Un 7. Bueno, pues tenemos un vector definido entre los puntos 3, 2 y el punto 3, 7, ¿vale? A este vector vamos a llamarle vector AA, ¿vale? Y le pongo encima una flechita, ¿vale? Para indicar que eso es un vector. Vale, pues el vector A lo puedo definir como la resta entre la coordenada x y la coordenada x del punto inicio y punto final, es decir, 12 menos 3, y la resta de las coordenadas en y, 7, 2. Entonces, este vector sería un vector que sería 12 menos 3, 9, 7 menos 5, 7 menos 2, 5. ¿Vale? Fijaos que esto es un vector que desde aquí hasta aquí, si lo contáis, tiene 9 cuadritos. Y hacia arriba tiene 5 cuadritos. ¿Vale? Nosotros, de momento, vamos a representar los vectores así como un par ordenado. Vamos a pintar otro vector cualquiera. Por ejemplo, uno que vaya desde este mismo punto, pero ahora va a ir así para arriba. Voy a llegar hasta aquí, hasta el 14, por ejemplo, ¿vale? Y ahora voy a pintar este punto de aquí. Este punto de aquí, la coordenada en x sería menos 3 y la coordenada en y sería 14. Muy bien. Pues vamos a ver cuál sería el vector. A este le llamamos b, en un alarde de originalidad. Vector b, ¿vale? Le ponemos una flechita arriba. Entonces, este lo calculamos como menos 3 menos 3. Eso sería menos 3 menos 3. Y en la parte esta y sería 14 menos 2. ¿Mm? El resto coordenada en x y coordenada en y. ¿Vale? Lo que tengo es un vector que vale menos 6 y esta parte de aquí vale 12. ¿Vale? Pues ya tengo esos dos vectores ahí puestos. Muy bien, ¿vale? Bueno, ya tengo definido los vectores sobre un sistema de referencia, ya sé cómo se ponen. Vamos a hacer otra cosa, vamos a calcular el módulo. Voy a cambiar de color, a ver si no la lío. Bien, ya estoy en verde. Y ahora vamos a calcular el módulo del vector A. El módulo del vector A es lo que mide desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Para calcular eso, fijaos, yo voy a hacer una cosa. Voy a coger y voy a trazar una línea así y una línea así. Si os fijáis, lo que he creado aquí es un triángulo rectángulo. Y el módulo de A es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Muy bien, pues entonces, si quiero calcular el módulo de A, y el módulo de A se escribe así, A metido entre dos barritas verticales, pues lo único que tengo que hacer es calcular la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Vale? ¿Cuánto es la hipotenusa de este triángulo rectángulo? Pues fijaos que lo que va desde aquí hasta aquí es precisamente la componente en x, que se llama la componente en x del vector. Y esto sería el cateto. Un cateto por aquí, 9. Y de aquí hasta aquí, si fijáis, mide 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, que es precisamente la componente en y. ¿De acuerdo?
Pero como yo quiero calcular la hipotenusa, pues tengo que aplicar Pitágoras y decir 9 al cuadrado, 5 al cuadrado, ¿vale? 9 al cuadrado más 5 al cuadrado, la raíz cuadrada de esto será el módulo de A, ¿vale? Ya sé cuánto vale el módulo de A haciendo la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Bueno, vamos a hacer lo mismo para el vector B, ¿vale? Escribimos B, lo metemos entre barras para decir que es el vector y ahora decimos, bueno, si os fijáis, si hacéis la comparación entre este y lo que voy a hacer aquí, como veis es muy sencillo, es simplemente menos 6 al cuadrado. En este caso, lo meto entre paréntesis para que veáis que el cuadrado afecta al signo negativo. Más 12 al cuadrado y hallo la raíz cuadrada y ya tengo ahí el módulo de B. Fijaos que si pinto igual que antes las líneas estas de aquí, pues tendré esto y esto, ¿vale? Tengo este triángulo rectángulo. Desde aquí hasta aquí podéis contar, yo os reto a que lo hagáis, podéis contar 12 cuadritos. Y desde aquí hasta aquí vais a poder contar 6 cuadritos, que son las componentes en X y en Y del vector B. ¿Vale? Pues ya sabemos más cosas sobre vectores. ¿Vale? Voy a borrar la pizarra para pasar a la siguiente diapositiva en la que vamos a ver algunas operaciones muy sencillas. Borro y paso. Bueno, vamos a ver cómo se suman vectores. Vamos a hacerlo de momento nada más que gráficamente, que es lo que me interesa. En el tema siguiente veremos algo más sobre suma de vectores, si es que no lo habéis visto ya en matemáticas. Aunque de todo modo lo veremos, lo veréis conmigo. Muy bien, pues imaginaos que tenemos ese vector, ¿vale? A ese vector sería, por ejemplo, el vector A, ¿vale? Muy bien. Pues ahora tenemos otro vector, ese de ahí, que sería el vector B, pero aún no le voy a poner la letra. Voy a coger una cosa, voy a hacer que este vector que he puesto lo voy a poner a continuación del otro. Ahí, como veis, ¿de acuerdo? Vale. Y a ese sí le voy a poner su nombre, el vector B. Si yo quiero sumar A más B, la forma de hacerlo es dibujar un vector que vaya desde el principio del primer vector hasta el final del segundo. Es decir, eso de ahí. Y eso de ahí sería el vector C, que es igual a la suma de los vectores A y B. No tiene más complicación. Es simplemente poner uno a continuación de otro. Bueno, os voy a contar una cosa, a ver si me sale y no me lío con el vídeo. Fijaos que si... Se me ha quedado esto ahí. Voy a... Vale. Ahora sí. Voy a escribir un vector, este de aquí, por ejemplo, ¿vale? Este vector de aquí. Y ahora, si coloco uno aquí después y yo quiero sumar, fijaos que esto sería iría el vector desde aquí hasta aquí, ¿vale? Esto sería el vector A, esto sería el vector B, esto sería el vector suma A más B, ¿vale? Esto mismo lo puedo hacer si yo el vector A lo tengo aquí y el vector B, en lugar de ponerlo aquí, lo pongo aquí, ¿vale? Y ahora lo que hago es lo siguiente, fijaos, lanzo una paralela al vector A por el vértice, por el final de B.
y lanzo una paralela a B por el vértice de A. Lo que hago es que creo un paralelogramo. Y entonces el vector A, perdón, el vector suma de A más B sería pues el vector que va desde este punto hasta ese punto, ¿vale? Esto de aquí es completamente equivalente a esto otro de aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues voy a borrar la pizarra, voy a volver a la presentación y seguimos. Vamos a multiplicar un vector por un número. El vector va a ser S, rosa, y lo vamos a multiplicar por 3. ¿Qué tenemos entonces? Pues tenemos 3 veces el vector rosa. 1, 2 y 3. Ahora eso sería un vector que sería así, ¿vale? Siguiendo la norma que hemos visto antes. ¿Vale? Pues entonces lo que estoy diciendo es que ese de ahí sería la suma, perdón, la multiplicación de un número por un vector. Fijaos una cosa que quiero que os fijéis, y es que este vector de aquí y este vector de aquí están en la misma dirección. La recta en la que están los dos es la misma, pero este mide el triple que este otro. Es decir, que el 3 lo que hace es que multiplica el módulo, pero deja sin cambio tanto la dirección como el sentido. En este caso porque el 3 es positivo. Muy bien. Y para acabar, vamos a ver qué es lo que es un vector unitario. Bueno, pues es muy sencillo. Imaginaos que tenéis ese vector ahí, largote, y yo lo que quiero es un vector que sea paralelo, ¿sí? Que sea paralelo a este otro. Estos dos vectores tienen que ser paralelos y que además el módulo de este, ¿vale? Vamos a llamar a este vector A, ¿vale? Y a este de aquí le voy a llamar A gorrito, ¿vale? En vez de llamarle flecha, le pongo un gorrito. Eso significa que es unitario. Vale, entonces el vector unitario y el vector A son paralelos. Quiere decir que el vector unitario sale de multiplicar este número, este vector, por un número. ¿Y qué número es ese? Bueno, pues en realidad, en vez de multiplicar, es dividir. Dividir por el módulo de A. ¿Eh? El vector unitario A es igual al vector A dividido entre el módulo del vector A. ¿Vale? Si yo un vector lo divido entre su módulo, obtengo un vector unitario, que es decir, un vector que vale 1. Como veréis, eso es muy importante, pero lo veremos fundamentalmente para el tema siguiente, para el tema de fuerzas. ¿De acuerdo? Bueno, voy a borrar por aquí y lo que sí os voy a poner un ejemplo de un vector unitario, que sería ese. Ese de ahí es un vector unitario. Si lo queréis comprobar, es muy sencillo. Vamos a ver. Vamos a llamarle a este vector, por ejemplo, como hemos llamado antes, ¿vale? Vector A gorrito, y simplemente calculo el módulo del vector A gorrito. Sería la raíz cuadrada de 1 partido por raíz de 2 al cuadrado más 1 partido por raíz de 2 al cuadrado. Si os fijáis, sería la raíz cuadrada de un medio más un medio. Esto es la raíz de 1 y eso es 1. ¿De acuerdo? Fijaos, os voy a poner, ya que estoy, dos vectores unitarios más, ¿vale? Dos vectores unitarios más que se me ocurren ahora mismo. Mira, un vector, por ejemplo, sería este, ¿vale? Sería un vector unitario. Y otro vector unitario sería este. ¿A que sí?
Si lo comprobáis, los módulos de estos dos son unitarios, ¿vale? Voy a llamarle a este S1 y a este S2. Son unitarios. Vale, pues ahí tenéis. Simplemente deciros que estos dos vectores unitarios son dos vectores unitarios muy particulares y que usaremos más adelante. Bueno, 20 minutos. Me he pasado un poquito. Espero que os haya quedado todo muy claro. Venga, hasta la próxima.